Muy buenas noches. Aquí estamos como cada 15 días, pues que estamos haciendo estos conversatorios sobre esta idea que tenemos de leer para la vida, leer entendido como un vínculo, leer pues eso, para vivir. Y siempre tenemos a alguien que nos cuente su historia de la lectura, que nos cuente las historias que lo moldearon. Y hoy tenemos una invitada que me cuesta mucho trabajo presentar porque es que nos conocemos hace mucho tiempo. Eh, y ya con una risa bastante reconocible además. Pero tengo que decir que Yo era chiquita cuando lo conocí. muy abogada. Sí. Ella es 3 años mayor que yo. Lo que pasa es que hace yoga. Pero Estamos hablando de eso. como ustedes ven, tiene el patrimonio de la risa. Una de las actrices, de verdad, esto lo digo con sinceridad, una de las actrices más creíbles que hay. Tiene una enorme capacidad de canalizar personajes, de hacerlos entrañables, de hacerlos creíbles, que no es fácil, digamos, entrar en una personalidad diferente y hacer que se crea como si hubiera nacido así. Y sin duda alguna, Marcela Carvajal es uno de estos animales escénicos que lo logra hacer, pero además es psicóloga, eh, ha ejercido la psicología, eh, además guionista, además muy inquieta, eh, aunque no ha hecho muchos guiones, tiene una preparación de guionista, es decir, sabe lo que es contar una historia, sí señora, lo estudió, eh, y, y entre pecho y espalda, digamos, tiene una serie de reflexiones que la han llevado, digamos, a participar de varias iniciativas alrededor de la mujer, de la infancia. Sigue siendo embajadora de UNICEF. Sí, señor, sigo siendo embajadora Entonces, de UNICEF. Y creo que lo puedo definir así, Nico. Bueno, primero, gracias, Nico, por esa presentación y me encantó cómo me presentaste como actriz. No sabía lo que pensabas de mí como actriz y me gusta. Me gusta. después de tantos años te lo confieso. Muy justo. Eh, Creo que tengo como una, ¿cómo se dice eso? No sé, una debilidad y una fortaleza al mismo tiempo porque me di cuenta que tengo una voz y la gente me oye y siento que los niños y los animales y el medio ambiente no se pueden expresar como se pueden expresar los adultos y yo quiero prestarles mi voz. Entonces me he vuelto como una medio abanderada, quisiera hacer más cosas, a veces me parece un poco inútil repetir, pero bueno, sirve. Pero quisiera darles voz a esos seres que siento muy vulnerables, como son los niños, los animales y el medio ambiente. Mm. Y es parte de la razón por la que está aquí, porque digamos, es una mujer del siglo XXI. Perdón que lo diga de una manera tan prosaica, ¿cierto? Pero es una mujer exactamente que combina diferentes lenguajes, que no le tiene miedo a acercarse a la realidad, a comprometerse con la realidad, eh, a enriquecer la realidad. Y eso es lo que hace, yo creo, parte de lo que hemos llamado las nuevas ciudadanías, ¿cierto? Que abordan diferentes lenguajes y que participan sistemáticamente, sin ningún temor, y en cambio sí con mucha responsabilidad para todos los mensajes que la realidad, que la vida contemporánea nos exige. Ella ya mencionó 3, eh, medio ambiente, protección de animales y niños, y no mencionó una, pero también sé que, digamos, tiene una cercanía enorme, pues profunda con el tema de la mujer, de lo que es ser una mujer contemporánea, y la definiría con todo respeto, porque no hay definición que agote a Marcela, pero como una mujer es ciertamente muy contemporánea. Y por eso queremos averiguar por qué se formó así, qué fue lo que hizo, ¿Qué fue? ¿Qué fue? qué fue lo que hizo para que saliera así, porque esas son las nuevas formas contemporáneas de participar. Ahora sí, saluda a nuestra audiencia, y de verdad es un gusto, sabes que hablo con absoluta sinceridad, es un gusto tenerte aquí. Ay, tan lindo. De verdad me conmueve tu presentación. Ahí donde lo ven,
El man es tierno. Eh, ahí donde lo ven tan, es tierno. Y detallista. Y pues nada, pues gracias, me encanta que haya estos espacios, ojalá haya mucha gente viéndonos, mujeres, niños, jóvenes, adultos, gente así mezclada. Tú sabes que así, cuando yo entro a un sitio, me fijo quiénes están en el sitio. Y cuando veo gente diferente, de diferentes edades, con diferentes pintas, me gusta el sitio. Cuando un sitio es como uniforme, solo de sardinos, o solo de viejos, o solo de mujeres, o solo de hombres, digo, ¡ah! Pero cuando hay mezcla, cuando están muchas personas, me parece muy chévere. ¿Qué me hizo así, Nico? Yo creo que un No, poco... empecemos por el comienzo. A ver. No me adelante. Solo quería decir que así son las fiestas que ella organiza, de gente muy Sí. diversa. Los amigos que tengo, que son de todo tipo. Exacto. No, siempre empezamos con la misma pregunta para que no, digamos, para que la historia misma vaya respondiendo, ¿cierto? Entonces, la primera que hacemos, y esto por eso es que se trata de leer para la vida, es ¿cuál es esa primera historia? No tiene que ser un libro, puede ser una canción, puede ser un plano de una película. ¿Cuál es esa primera? Puede ser un relato de alguien. ¿Cuál es esa primera historia que a Marcela Carvajal recuerda que se le quedó entre pecho y espalda? La primera historia. Mira, pues lo que pasa es como que sabía que venía a esta charla y me puse a pensar en los primeros libros que leí y entonces tengo uno metido acá que de verdad creo que me marcó y fue la primera historia seria que yo leí. Mi tía Nora, fue como, creo que una mujer importantísima en mi vida porque ella me comenzó a regalar muchos libros desde muy chiquita. Me regalaba, me acuerdo, Las aventuras de los cinco. Entonces las aventuras de los cinco venían en varios tomos. Y entonces era buenísimo porque las descripciones de los picnics que hacían estos cinco amigos a mí me parecía lo máximo, como describían los sándwiches y las comidas de estos jóvenes que iban a aventurar. Y leyendo, y ahora esta vaina que pasó, y cuando ella vio que me interesaba leer, me dio Carta a un niño que nunca llegó a nacer, de Oriana Fallaci. No puede ser, pero ¿cuántos años tenías? Yo tendría unos 10 años, 11 años, Ajá. y ese Nico me marcó. Primero, Oriana Fallaci se volvió mi heroína máxima, y más adelante hablaremos de libros, pero cuando me preguntan un libro, el primero que se me viene a la mente es Un hombre, de Oriana Fallaci. Yo Pero nunca había primero lo estado tanto leyendo un libro, las llamadas. Y Oriana Fallaci, yo dije, yo quiero ser corresponsal de guerra, me acuerdo, chiquita, wow. Y nada, digamos que, sí, bueno, sigo, yo puedo seguir. Sigue, tú tranquilo. Entonces mi papá me alimentaba perdón, qué pena. Por favor, contestan. Como ven, tiene una familia. Es mi suegra que está desesperada llamando a las nietas. Ok. Mi papá me alimentaba esa fantasía y como esa avidez de ayuda social o de pelear contra las injusticias en el mundo. Entonces él me decía, era médico, me decía, sabes que yo quiero que seamos mercenarios. Entonces vamos por el mundo entero y yo como médico, no importa, no vamos a tener ningún bando, vamos a ayudar a la gente que lo necesite. Entonces, y nunca me sentí, eso es importante ahorita que hablas como mujer, nunca sentí que como mujer yo tuviera que ser de una u otra manera o tuviera algún límite, todo lo contrario. Como que mi papá y viendo a mi mamá, que es como el exponente de la mujer guerrera, pues yo nunca me sentí menos por ser mujer, todo lo contrario. Sentí que podía hacer y entender cosas que no era fácil de entender, que no eran fáciles de entender. Y pues Oriana Fallaci, con ese libro de Carta a un niño que nunca llegó a nacer,
me cuestionó mi religión, porque también vengo de una familia súper católica, la familia de mi papá era súper católica, o es, bueno, o era. Y comencé a cuestionarme sobre creencias políticas y la descripción de esta mujer hablándole a su feto fue una cosa que me quedó para siempre. Y la verdad es que no lo he vuelto a leer, Nico. Nunca, nunca más lo volví a leer. Y 10 años. me conmovió mucho y me conmovió la manera como ella narraba esas conversaciones y esa relación que tenía con su hijo que nunca nació. Pero después dices que, recuérdales quién es Oriana Fallaci, una periodista. Bueno, Oriana Fallaci es una mujer maravillosa, una periodista italiana que se atrevió pues tiene las mejores entrevistas de la historia, bueno, entrevistas de la historia, y se atrevió a entrevistar a los líderes mundiales y hacerles preguntas que nadie se había atrevido a hacerles. Está también una escena muy famosa de Oriana con la Ayatollah, donde a ella le pidieron pues cubrirse, y ella en su conversación con el Ayatollah le dijo, pero si yo no soy de su religión, ¿por qué tengo que cubrirme? Y el Ayatollah le dijo, no, pues tiene razón, si usted no es de mi religión no tiene por qué cubrirse. Y ella se quitó su velo y se botaron los guardias, y esto fue famosísimo y fue pues un acto consecuente, de rebeldía, pero una rebeldía consecuente. Y eso también me marcó, la rebeldía consecuente, no era ser rebelde por ser rebelde, no era en contra por ir en contra, sino era consecuente era que tenía... Una especie de propósito. Sí, tenía un sentido. O sea, si yo le pregunto a alguien, oiga, ¿yo por qué tengo que cubrirme el pelo si yo no soy de su religión? Para mí el pelo no es un pecado mostrarlo. Ah, no, pues que entonces no se lo cubra. Ah, listo, gracias. Y pues no, y claro, era lógico. Entonces, pues era un acto de irreverencia lógica, respetuoso porque era lógico, o sea, y pienso también en la importancia del respeto. Y me acabo de acordar de otro libro, pues de un ensayo de Stanislao Zuleta, que fue otra lectura que me marcó empezando psicología, que es El elogio de la dificultad, y fue el de Stanislao Zuleta. Pero ahí vamos. Espérate, para los 10 años lees un libro. ¿Qué tanto lo entendiste? Yo creo que lo entendí todo. Pero acuérdate que yo era una niña que acompañaba a su papá a atender partos. Ajá. Entonces, pues yo sabía cómo nacían los niños. Mi papá se casó muy joven, entonces yo me acuerdo del rural de mi papá, lo acompañábamos a consulta en Tibana, en Genesano. Después trabajó en medicina legal, entonces, papi, ¿cómo sale la leche? Entonces, cadáver. Esta es la glándula mamaria. Entonces, ok. Ahí decidí que yo no iba a ser médica. Eso estuvo claro. O sea, vi el cuerpo humano, mi papá me comentaba de las consultas con la gente, veía a los borrachos en el pueblo llegar con las vísceras en las manos, por acá, se daban machete. Me acuerdo mi papá también mandándolos a bañarse porque llevan muy sucios. Nosotros le ayudamos pues, a recibir a los partos. Entonces, pues sí lo entendí muy bien y sabía que era un aborto. Y creo que siempre en mí hubo esa curiosidad por los seres humanos, por observarnos, me fascinan las historias. Me fascina oír a la gente y que me cuente las historias, de dónde vienen sus papás. Yo le pregunto a la gente, ¿cómo te conociste con tu marido? Y cómo fue el niño. Me encanta, me gusta. Y me consta, la pregunta también me lo gozo. He sido víctima del interrogatorio varias veces. Pero después dices que lees un hombre
también de Oriana Fallaci. Sí, años después. Ok. ¿Qué pasó con un hombre? Porque, digamos, entre esa Oriana Fallaci independiente y contestataria y rebelde, pues este libro nos cuenta qué. Ahí entendí que el libro que ella le escribe a ese feto es el hijo de Alecos, de su amante, que es el protagonista de Un hombre. Y realmente no es que ella lo hubiera querido abortar. Ahí entendí, es que el tipo la cogió a patadas Ajá. y hizo que ella perdiera a su bebé. Y para mí fue un descubrimiento impresionante que esta mujer contestataria, fuerte, afectivamente se involucró con un hombre que la maltrató física y psicológicamente. Y eso fue como, Exacto. wow. Y nada, por eso es tan difícil juzgar lo de la violencia contra la mujer. Primero, pues porque no es un caso de estratos sociales bajos, ni de mujeres que no tengan niveles de educación. A veces las relaciones interpersonales son complicadas y la inteligencia emocional no la garantiza la inteligencia intelectual. Es la madurez emocional fue lo que me comenzó a traer años después de Ujú. darme golpes emocionalmente y yo creo que por eso llegué a temas más esotéricos por ejemplo, el yoga, el budismo, que creo que nos ayudan a esa madurez espiritual que siento que el mundo occidental se quedó en la intelectualidad y no supo practicarla más allá. Ok, pero digamos que Oriana Fallaci ciertamente es un personaje que, por lo que me cuenta, es como que llamó a un espíritu como de la contradicción. Es decir, sí, ciertamente la mujer contestataria que va, cubre digamos, las guerras griegas, se enamora de este especie de guerrillero y este la trata lo que acabas de decir, ¿cierto? Ahora, no era un hombre malo, pero era un hombre atormentado, un hombre con una vida, la descripción de ella, del paso de él por la cárcel, es de las descripciones más desgarradoras y más conmovedoras que yo haya leído en mi vida. También, Pero entonces, entremos aquí de lleno, aquí siempre vamos en desorden, pero ¿se puede amar a un hombre que te maltrata? sí, claro, claro. El cuento es qué tan consciente soy del maltrato y qué hago con el maltrato. Pero yo creo que parte de las relaciones humanas eh, son un proceso y el maltrato es una inmadurez que si no cambia y no madura, pues se acaba, se rompe. Si yo continúo con una relación donde hay maltrato, yo creo que el amor se acaba y eso ya no lleva a ningún lado. Si yo puedo construir más allá del maltrato con mi pareja, puedo crecer y puedo madurar ese maltrato, pues es que yo creo que la pasión, por ejemplo, eh, la pasión tiene algo de maltrato y depende como de la vida de cada uno y puede pasar, puede pasar. Pues por eso soy una apasionada, por ejemplo, de Freud y del psicoanálisis, Allá íbamos. porque no juzga. Nosotros vimos, bueno, y tú estás trabajando en educación, en la alcaldía, es muy difícil dar mensajes que no sean concretos, pero pues los seres humanos, las relaciones son infinitas y realmente una relación de amor pasan mil cosas, la cosa es evolucionar y madurar, no mantenerse en el maltrato. Eso ya es una patología, pero que las relaciones pasionales conllevan un poco de todo,
Claro que sí, es normal. Y tuvo que ver alguna de esas lecturas, esto sí ya es pura conjetura, y si no, vos me armas el camino porque mencionaste a Estanislao Zuleta con un texto pequeño pero muy inspirador, que ha inspirado a cientos de personas. Sí. Eh, Tuvo que ver esto, digamos, mencionas que te gustaba oír historias, que tu papá te llevaba al, al año rural, que veías una cantidad de gente con una lectura, con tan lecturas ciertamente complejas, es decir, abiertamente contradictorias en el comportamiento. Pero terminas estudiando psicología o no? Sí. Yo siempre quise, a ver, yo quise ser actriz desde que tenía 7 años, porque me conmovió mucho, mucho una película que se llamaba El Campeón con John Voight. ¿Te acuerdas? Claro que sí, esa es una película en la que uno salía en canoa Tal cual. O sea, por el imagínate, llanto. esta niñita de 7 años, me acuerdo en el Almirante, allá en el Sí, 5, pues se me prendió la luz y yo estaba... Y, y ahí mismo yo dije, yo quiero ser actriz porque si yo puedo conmover a la gente, entonces puedo cambiar el mundo. La gente no va a ser mala, la gente no se va a hacer daño, porque como actriz puedo hacer que la gente se conmueva. No haga cosas, ese fue mi pensamiento precursor, Mafalda. Además que la lectura. ¿Cuántos años tenías? 7, 8, O sea, antes, en todo caso, antes de leer. sí, Entonces esa es la primera historia. O sea, llegó, sí, llegó primero, cosa que me tranquiliza un poquito porque sí, 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 sí. Sí, estaba chiquita y, pero además, claro, no, entonces me acuerdo de Mafalda, me encantaba Mafalda, también mi tía Nora, herencia de mi tía Nora. Mafalda me parecía lo máximo, entonces me acuerdo de Mafalda que se volvió traductora, ella soñaba con ser traductora y trabajar en las Naciones Unidas, entonces como ella le decía una cosa a los rusos y decía otra cosa a los gringos y hacía que hubiera paz mundial. Yo decía, yo quiero ser eso. Eso es lo que yo quiero hacer cuando crezca. Yo no quiero que haya guerras. Yo no quiero que nadie sufra. De verdad, yo tenía esa cosa desde muy chiquita. Me pareció horrible que la gente sufriera. Yo quería evitar el sufrimiento. Yo no entendía cómo la gente se mataba, cómo había guerras, cómo se cogían a machete, cómo alguien podía asesinar a otra persona. Para mí era como, ¿cómo se les ocurre? O sea, cómo un gobierno puede torturar gente. Cómo un ser humano puede... Sí, además el cuerpo humano me parecía perfecto. Mi papá me explicaba cómo funcionaba el cuerpo humano, que es cómo funciona el mundo. Yo creo que el Ujú. planeta es como un cuerpo. Entonces, si acabamos con el Amazonas, estamos cogiendo los pulmones y matándolos y dañar el cuerpo es como dañar la perfección y meterle un tiro o un machetazo o un golpe, hacerle daño, es como, ¡oh! Era como, no, no puede pasar. Sí, esa es mi primera historia. Pero Ah, no, estabas, y de pero medicina seguías legal con hay John más. Boyd y con el cine sobre la capacidad, digamos, de conmover, mejor dicho, Sí, su merced estaba pegada a la emoción desde chiquita. sí, Es a donde quiero, es lo que total, alcanzo a percibir. total, total, total. Y cuando ya me gradué, que en mi casa dije, bueno, yo quiero estudiar arte dramático, me dijeron, no, mi amor, de eso no vas a vivir, de eso nadie vive. Tenían razón, pero no. Lo que te Estudié, dejaron ciertamente, pero bueno. estudié algo de lo que pueda vivir y no sé, pues como una carrera seria. Y mis dos opciones, me acuerdo que comunicación por Oriana Falachi, dije, bueno, a ser periodista. Y mi papá me dijo, pero es que, era comunicación, psicología o antropología, porque a mí lo de la arqueología y mirar la historia y el pasado me parecía también buenísimo. Me dijo, pero si eres psicóloga o arqueóloga, eres realmente una comunicadora, o sea, quédate con psicología y con antropología. Entonces me presenté la Javeriana a psicología, me presenté a los Andes a antropología y dije, ¿dónde pase primero? Y pasé primero en la Javeriana.
Y como después de un año, el segundo año de psicología, yo paré, me fui a Inglaterra, estuve estudiando. Yo terminé muy chiquita el colegio, terminé de 15 años. Entonces hice un año de psicología, paré, porque mamá no quería que me fuera tan chiquita. Y a los 17 años ya me fui para Inglaterra, estuve un año, insistí en quedarme, en estudiar allá con Shakespeare y Co. Y mi mamá dijo, devuélvase, mamita. Y ahí, en ese segundo año, cuando ya volví, me enamoré del psicoanálisis y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y conocí además la práctica con psicóticos y con niños autistas y me pareció, wow. Pero siempre estaba en los grupos de teatro, siempre. ¿Severa vigilancia o no? Exactamente. ¿Tuviste severa vigilancia? Ujú. No puede ser. Bueno, viste mis primeras cosas en teatro. Hice severa vigilancia con una gente de la NAT. Ujú. Yuldor Gutiérrez era el productor. Y con esa obra, me acuerdo que fuimos a muchos festivales de teatro amateur, y entonces estuve en Finlandia, en Noruega, y me volví como una mamerta. Entonces no volví a ver televisión, la televisión me parecía... yo solo hacía teatro o danza teatro, que descubrí la danza, Trignia Cabellos, Carlos Jaramillo en esa época, entonces, y después Priscilla Welton con ballet. Entonces, como que dije, ok, voy a ser psicóloga clínica, psicoanalista, comencé a hacer la formación de psicoanálisis, porque tú tienes que ser psicoanalizado por un didacta de la Sociedad de Psicoanálisis, y comencé mi proceso, y paralelo, pues hacía como hobby teatro. Y un día conocí a Jorge Enrique Abello, que estaba estudiando comunicación en la Javeriana. Me dijo, oiga, Chino, usted hace teatro, vaya a Sempro, que él hacía prácticas en Sempro, que era de los jesuitas, y hágame un casting. Y yo, ay, no, televisión, fuchi. No, pero dirige Pepe Sánchez. Y yo, bueno, Pepe, chévere. Y ese fue mi primer personaje, espérame al final. Mi primer beso fue con Luis Mesa. Ok, ok. Me acuerdo que le dejé la barba llena de mocos porque fue de noche. Y ay, perdón, perdón. Y después, la vida como es, Mauricio Vargas se casó en ese momento con mi mejor amiga, que era la Pulga Zuleta, y su hermano Darío Vargas dirigía Cuerpo Ajeno, que era la novela wow del momento, y me dijo, oiga, hágame un personaje en Cuerpo Ajeno. Y yo, bueno, pues para mí todo era como un juego. Y no me gustó, no me gustó. Yo salía de Gravi llorando. Yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto, no entendía, no entendía. Y después otro amigo me insistió y me insistió que tenía que conocer a Mauricio Navas, que Mauricio Navas y Mauricio Miranda estaban buscando un personaje para una cosa que se llamaba OKTV, que era la secuela de la Alternativa del Escorpión. Y conocer a Mauricio Navas y a Mauricio Miranda me cambió la vida, la vida. Porque un día me sentó Mauricio Navas, pasé en el papel y me dijo, mire, usted si no toma esto en serio, sálgase. Porque actrices desechables hay así. Pero si va a tomar esto en serio, tómelo en serio. Porque claro, para mí era un juego. Yo llegaba al set y yo no entendía que era una continuidad, ni que era un plan de grabación, y como que ni me importaba. Y comencé a tomarlo en serio y comencé a enamorarme de la posibilidad de la televisión, que ya era con las series. Las series tenían un lenguaje distinto a la novela, a la telenovela en ese momento. Y trataban temas sociales, y me di cuenta de la herramienta poderosa que era la televisión. En ese momento, mucho más. Realmente yo siento que la televisión colombiana educó y todavía educa a este país. Educa, entre comillas, pero la influencia que tiene la televisión en los colombianos y ahora en los colombianos que no tienen internet es toda. Y además nos gusta vernos, nos gusta reconocernos. Creo que la importancia de la televisión en la educación es importantísima y tiene una responsabilidad inmensa. Y ahí me enamoré de la televisión y me salió otro personaje y me gané un premio a mejor actriz, y ya en mi casa no me dijeron nada.
y salió otro personaje y otro personaje, bla, 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 y ya ustedes saben la historia. Pero volvamos al psicoanálisis. Uno no se enamora del psicoanálisis, decide que quiere, y mencionaste algo, digamos, bien interesante, que es que desde el psicoanálisis y desde la teoría freudiana no hay juicio, ¿cierto? ¿Cómo es esa, cómo es eso? Porque eso, digamos, es una forma de entender la realidad, ¿cierto? Exactamente. Sí, señor, tal cual. Y el psicoanálisis, como otras escuelas dentro de la psicología, son maneras de ver la realidad. Freud lo que plantea, y más adelante lo fueron perfeccionando, entre comillas, otros estudiosos del psicoanálisis que seguían en su escuela o que empezaron en su escuela y después se abrieron, es que cuando tú entras a terapia con una persona, no puedes empezar juzgándola, no puedes empezar diciendo esto está mal o esto está bien. Obviamente hay límites que pues que han entendido los terapeutas o hemos entendido los terapeutas, y es que esos límites son: no te puedes hacer daño a ti mismo ni daño a otro. Si no hay daños, ok, hablemos. Pero imagínate uno empezar juzgando si eres homosexual o no, o si te excita ciertas cosas y otras no, o, mejor dicho, cada persona es un mundo con tantas cosas distintas que si un terapeuta entra juzgando o entra con unas gafitas pensando, pues es imposible no pensarlo. Por eso es que un buen terapeuta tiene que tener un terapeuta mayor y conocerse muy bien a sí mismo, cosa que como actor también creo que es importantísimo aprender a ser consciente de uno mismo. Pero pues yo no puedo entrar juzgando. Y la idea para el paciente, la idea que tenía Freud en su terapia ortodoxa, o de su psicoanálisis, él no lo llamaba terapia, su psicoanálisis ortodoxo, es que el terapeuta fuera como un lienzo en blanco, donde el paciente pudiera pintar o proyectar su película. Entonces, el terapeuta lo que tiene que tener es la responsabilidad de no meter su propia película en esa película que proyecta el paciente. Y entonces esto es un tejido, esto es una historia increíble que pasa entre paciente y terapeuta, que no todo el mundo está dispuesta a crear, porque se necesita tiempo, plata de alguna manera, porque si no el terapeuta que vive. Psicoanálisis, tienes que pagar 3 y 4 veces a la semana una terapia, pues, o un análisis, no lo llamemos terapia cuando hablemos de análisis ortodoxo, porque cuando digo ortodoxo es como Freud lo hizo. Hoy en día ya ha evolucionado, entonces ya no, muchas personas ya no usan el diván, por ejemplo, son más directivas, entienden que el tiempo funciona distinto y que la gente ya no puede, por ejemplo, no es tan fácil ir 4 veces a la semana a un analista, o no tiene el bolsillo tampoco para hacerlo. En fin, que no es tan práctico cuando quieres intervenir en una población, por ejemplo, vulnerable. Si quiero, por ejemplo, trabajar desde el psicoanálisis y entender una población en Ciudad Bolívar, pues no me puedo sentar con todos en un diván, tengo que inventarme otras maneras de intervenir dentro del psicoanálisis, y por eso ha ido evolucionando. Pero el psicoanálisis ortodoxo, pues sí tenía todas unas reglas, y entre esas, no juzgar. Pero eso es estar desde la barrera, de alguna manera. Sí, porque si tú te involucras, no puede ser de mucha ayuda. Actuar es una cosa completamente diferente, ¿o no? No y sí. Lo que quiero decir es que si en una tienes que asumir una posición Sí, total. de espejo, Claro, obvio. en un personaje como el de Oka TV, una periodista, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Por el contrario,
toca en mayor o menor grado, digamos, depende de muchas cosas, pero en mayor o menor grado tiene uno que asumir las premisas de otro y darle vida a las premisas de otro. Partiendo desde ti, digo yo, o sea, y creo que cada actor es súper personal en eso. Yo no, por ejemplo, cuando tú me describiste como actriz al principio, que me gustó, es porque eso es lo que yo intento hacer, es desde mí, apropiármelo, que nazca desde mí. O sea, hay otros actores que lo hacen desde otro lado y, por ejemplo, son muy buenos interpretando, por ejemplo, caracterizando. Entonces, primero van afuera y después como que lo incorporan. Yo tengo que partir de mí y hacerlo mío para poderlo actuar creíblemente. Porque si no me lo creo yo, no se lo cree nadie. Pero igual es asumir, es tomar una decisión. Sí. Ok. Sí. ¿Eso qué? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la lectura con eso? Mira, la lectura por un lado, a ver, estamos hablando de eso con Nico antes de que comenzáramos, porque cuando me hablan a mí de lectura, mucha gente me pregunta cuando hago conversatorios o hago charlas, ¿qué recomiendo cuando alguien quiere ser actor? Y casi siempre digo dos cosas fundamentales. Una es conciencia corporal, hacer algo que me ayude a tener conciencia de mi cuerpo. Y la segunda es comprensión de lectura. Si un actor no tiene comprensión de lectura, se jodió literalmente porque nosotros interpretamos un libreto. O sea, no está, claro, el director nos puede decir cosas, pero el mundo interior se construye a través de la lectura. Yo no sé si todos los que me están viendo entienden lo del mundo interior, pero cuando hablamos, por ejemplo, de esa niña que leyó en algún momento La aventura de los 5 y se dio cuenta que se podía describir la comida de esa manera, comenzó a imaginarse cosas. Y esa imaginación es el precursor del pensamiento y de la creación. Otra vez, repite la frase. Uy. La imaginación es el precursor del pensamiento, de la creación. Y la creación es vida. Y de eso me di cuenta, Nico, en la pandemia. Si yo, y Beto, también lo vi con Beto, que es un entrenador, y entonces comenzó a moverse online y nos sacó a todos como de una depresión. Dije, este man, claro, se creó cosas para salir, para tratar de salir desde esta situación, desde lo que tenemos con lo que hay. Entonces, ¿qué hay? Tecnología. Ah, bueno, entonces salgamos por aquí. Y entonces yo comencé a hacer clases de yoga online. Y entonces cuando vi las clases de yoga online dije, aquí tengo un escenario. Y llamé a Dago García y Dago, aquí tenemos una posibilidad. Y Dago me dijo, listo, trabajemos, la tata. La creatividad es vida y no crear es muerte. Y la muerte está asociada a la tristeza, a la quietud, a la depresión. Y el arte es vida. Y la lectura, al ser precursora de imaginación, es precursora de creación. La lectura es vida. Y miren cómo se llama esto, leer para la vida. Y salió así como, ¡sups! Sí, no fue planeado. La verdad no, la verdad no. Pero digamos, un libro es un libro y ya, ¿o no? Sí, y a ver, yo les hablo, no soy una muy buena lectora. Tengo que confesar que no soy muy buena lectora. Me demoro mucho leyendo. Quisiera leer, por ejemplo, más literatura y muchas veces, si un libro no me subyuga en las primeras páginas, lo dejo. Tengo muchos libros, leo muchas cosas al tiempo y a veces depende del momento en la vida en el que uno esté, que un libro hace clic. Los que todavía no han encontrado ese amor por la lectura,
de pronto no han encontrado el libro o el tema que les haga clic, o el lenguaje que haga clic. Y no desfallezcan, inténtenlo. Desde una revista con un artículo, el periódico, una crónica. Mira, por ejemplo, que vamos a hablar de libros, entonces yo saqué libros. Una de mis mejores amigas se murió hace 3 años, ya casi. Y ella, como sabía que se iba a morir, comenzó a averiguar sobre la muerte. Y me recomendó varios libros, entre esos uno de Anita Moorjani, que se me acaba de olvidar, ¿cómo se llama? Dying, bueno, no me acuerdo. Y este libro que me lo estoy leyendo y me lo leo a poquitos, el libro tibetano de la vida. Ah, ok, de la vida y la muerte. No es el libro tibetano de los muertos, que es el clásico. Exacto, no. Esta es una adaptación de un budista que un poco lo interpreta, porque el libro de los muertos es y hay que saber mucho de budismo. Y entonces, como les dije, me he metido con lo de yoga, entonces me propusieron escribir un libro de yoga. Entonces estoy leyendo mucho sobre yoga y escribir tiene que ver con leer. Uno no puede escribir sin leer, sin como alimentarse de. Entonces, pues tengo libros de yoga, tengo libros, por ejemplo, de este autor, Eckhart Tolle, que es muy famoso por El poder de la hora, que son libros que antes de psicóloga me hubiera reído. Sería como esos libros nueva era, pero hoy para mí tienen un sentido por lo de la madurez afectiva que siento que de la que esta sociedad carece, porque es muy intelectual, se quedó muy en la cabeza y le falta corazón y espíritu, independiente a que ustedes crean en el alma o no crean en el alma, pero hay una cosa que existe, que es el espíritu. Y eso tiene que ver con la madurez afectiva. El amor no se puede tocar, ni se puede describir, ni se puede medir, ni se puede pesar. Y desarrollar ese amor, desarrollar esa madurez amorosa o afectiva, que no necesariamente tiene que ser entre parejas, sino con todo, con mi entorno, con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con el planeta que no conozco. Hoy en día que uno se mete en Twitter y hay una cantidad de gente que uno no conoce, pero no puede proyectar amor. Y amor suena como hippie, pero la verdad es que es la única solución. Entonces, ¿qué es el amor? Entonces, por eso es que leo un montón de cosas como por dónde vamos, por dónde entiendo esta vaina, porque Freud no lo logró del todo. Freud, para ser aceptado en una sociedad que creía en la ciencia, tuvo que hacer muchas concesiones. Entonces, Freud no lo sabe todo. Freud no es la respuesta a todo. Y realmente, pues, no hay una respuesta absoluta. Entonces, pues, sigo mirando cosas. O sea, en una síntesis irrespetuosa, pero síntesis al fin y al cabo, lees para tratar de entender lo que te preocupa. Sí. O sea, sistemáticamente es una búsqueda. Y por eso es que tengo muy abandonada la literatura. De eso hablamos después y yo le pego su regaño. Gracias. Pero ahí, desde este tema de la búsqueda y desde esa invitación, digamos, que hacías al decir, uno lee hasta que hace clic con algo, Sí, ¿cierto? sí. Entonces yo quiero que veas y que vean este video sobre cómo hacer clic y cómo las personas hacen clic y cómo la presencia de la lectura justamente hace que las personas hagan clic. ¿Sí podemos ver el video, Laura? Mientras yo me pongo. El Parque Nacional para mí es mucho. Es un rincón que tiene Bogotá donde se respira aire puro.
para mi familia encierra muchas cosas. Yo trabajo acá con mi mamá desde que tengo como 12 años. Ya venía a ayudarle a ella. Soy criada acá y mis hermanos también somos criados acá. Todos hemos sido criados en este parque. Para nosotros es como nuestra finca. Mi nombre es Ángela Paola Sánchez. Cuando yo era niña había un bibliobús. Nosotros nos gustaba ir mucho con mi hermana. Mi distracción era como salir de la rutina de estarle de pronto ayudando a mi mami, a ir a despejar mi mente, a leer libros, cuentos de terror, que es lo que me gusta. Entonces era como mi distracción. Podría decir que mis hijos tienen como esa herencia de que les gusta la lectura. La biblioteca hacía mucho tiempo estaba funcionando, duró un tiempo cerrada. Ahorita nuevamente volvió como a renacer en marzo, que la tomó Bibliored. Cuando la inauguraron, ellos fueron y desde ahí no los puedo sacar. Mis hijos son mi mayor tesoro, son mi felicidad, son todo. Desde que la biblioteca empezó a funcionar para ellos ha sido el boom. No, mami, pusieron no sé qué, mami, hay no sé qué más. Fue una emoción muy grande para ellos. Es una biblioteca muy completa para los niños pequeños, hay para los niños más grandecitos, hay muchas cosas para ellos. Mis hijos inventan castillos y se meten a leer libros. A nivel emocional, la biblioteca encierra muchas cosas porque mi hijo no sabía leer. Mi hija era la que le leía los cuentos. Un día yo subí a mirarlo y estaba leyendo. ¿Qué pasó? Y ¿Que se paró? todos los funcionarios empezaron a ver también, se emocionaron y ya lo dejaban. La biblioteca es como una familia grande porque están mis hijos, están los otros niños, estoy yo, está Cata, está Andrea, están todos los funcionarios. Son personas que están como en esa capacidad para los niños. Ellos hablan con los niños, son muy amorosos con los niños, o sea, entregan totalmente el amor que tienen hacia los niños. Entonces sí, es como una familia grande alrededor de la biblioteca del parque. ¿No alcanzaste a ver? ¿Se te paró el video? Sí. Hasta, Y yo, hola. hasta, ¿Qué pasó? pero hasta ¿qué viste? ¿No viste nada? Sí, vi el principio hasta que los niños estaban en la biblioteca, que me pareció divino. Sí. Nada, es que era cuando de tus palabras me salté al video porque retomaba un poco esa idea de que uno lee lo que quiere encontrar. Y yo creo que una de las, digamos, de las maneras que uno se aproxima a los libros por plena curiosidad, porque hemos insistido mucho en la lectura como placer, ¿cierto? Pero existe esta otra aproximación que mencionas tú de una lectura tan simple como esta, para ser mejor. La idea, de que la comprensión escoja uno la que escoja, ¿cierto? Pero esa pulsión que existe en los seres humanos de ser mejor, de entender, de tratar tú hablas de la madurez emocional y de la necesidad que tienen los seres humanos en un mundo contemporáneo de tener o adquirir una madurez emocional. Y yo creo que lo que has mencionado es también una posibilidad enorme de la lectura. Leo para ser mejor. Y lo que yo decida ser mejor también depende de mí. Unos se volverán más críticos, unos buscarán una relación más, entre comillas, platónica. Me acuerdo, entre otras cosas, de Antanas, de Antanas Mockus, que dice que dicho por él tiene un enorme poder, que es todos podemos ser mejores. Finalmente de eso se trata, y creo que de nuestras charlas, la primera que lo menciona así explícitamente, con esa necesidad, es de ser mejor, incluso yéndose contra Freud. esa después te la cobrarán, eres tú. Y en ese periplo, y en ese periplo de entender para ser mejor, mencionaste, digamos, unos libros
de un cierto aliento espiritual, digamos, de una comprensión espiritual, los personajes lo hacen a uno mejor. Sí. Explícate. Pues de distinta manera, Nico. Hay dos maneras por lo que creo que nos hacen mejor. Una es depende del personaje, pero si tú tienes que entender a otra persona, que es el personaje, dejas de ser egoísta, comienzas a pensar en otro, como que te descentras para ser otro. Y en ese mismo proceso, creo que ese proceso también es terapéutico y creo que eso evita que muchos de nosotros seamos locos. Yo creo que esa acción, es más, en algún momento siempre he tenido el deseo de escribir un ensayo sobre los actores y sobre la vida de la gente que está en el medio. Si tú ves las biografías de actores y directores a lo largo de la historia, casi siempre vas a encontrar familias disfuncionales. No estoy diciendo que eso sea un requisito, ni que no sea, pero hay una ausencia ahí, hay una cosita, porque hay una necesidad. Yo te lo digo porque lo comparo, por ejemplo, con los psicóticos o con los adictos, o sea, con patologías graves. Y cuando te digo que el arte es una posibilidad de sanación y de terapia, es porque creo que los artistas, si no fuéramos artistas, estaríamos muy cucús. No sé si todos, pero estaríamos muy cucús. Entonces, creo que el ejercicio mismo de interpretar, como eso suena, mal, bien, regular, no importa, y el ejercicio de interpretar te convierte en una mejor persona. Porque tienes que pensar en otro. Ok, por un tema de empatía, dices. Sí, sí. Ahora, si hay un personaje que te enseñó cosas, pero yo ahí sí no diría que el personaje, yo pienso que un buen libretista, un buen director, una buena experiencia, buenos compañeros, un buen libreto, trabajar en un equipo con un buen libreto, no importa el personaje que hagas, puedes ser mejor persona también. El trabajo en equipo que hacemos los actores es increíble. Y creo que un buen actor tiene que ser un buen trabajador en equipo, no tiene de otra. Sí, quizás de todos los trabajos el que más necesita al otro es el que hace una escena, porque no se puede hacer con uno solo. Pero esa posibilidad de que la lectura, de interpretar al otro, abre caminos de ese santo grial que llevamos persiguiendo tanto tiempo, que es ponernos en los zapatos del otro. ¿Cierto? Que eso es como la gran ambición, es cómo hacemos para ponernos en los zapatos del otro. Y digamos, un actor lo que trata de hacer es eso, ¿cierto? Dos personajes que te hayan enseñado algo. ¿Y por qué? Uno, está bien. ¿Cuál? No, yo solo pregunto. Es que él ya lo sabe. Pues se me vino a la mente, por ejemplo, el laberinto de Alicia. El laberinto de Alicia, yo interpretaba una psicóloga y es muy chistoso, pero he interpretado varias psicólogas a lo largo de mi carrera de actriz, porque Diablos también era psicóloga. Bueno, el laberinto de Alicia, porque trataba un tema que era el abuso sexual infantil. Y para hablar de eso tuve que investigar sobre el abuso sexual infantil en Colombia y comenzar a hablar con fiscales. Y eso me abrió una puerta a la violencia sexual que se ejerce sobre los niños y sobre, pues obviamente las mujeres siempre somos el número más alto de víctimas de agresiones sexuales, y aprendí mucho. Ni siquiera en mi carrera como psicóloga había aprendido tanto, no habíamos tocado mucho el tema, la verdad, de los abusos sexuales,
y los números, también cómo funciona la ley, el grado de impunidad que hay, el grado de dificultad de denuncia, es como... y creo que fue muy importante para mí como actriz y para mí como psicóloga, porque después trabajé con víctimas de abuso. Y otro personaje, creo que me marcó porque fue una muy mala experiencia. Fue un personaje que hice en teatro que fue una pesadilla hecha realidad. Bueno, mis hijas están allá parloteando, es que tienen una amiga invitada, donde les diga que se callen, es peor. Fue horrible, que fue una producción que hicimos sobre un libro de Jorge Franco que se llamaba Melodrama. Nico, fue creo que el peor montaje en el que estaba en mi vida. El día del estreno, no habíamos hecho nunca el final. Sí. Uno estrenar y nunca haber pasado el final y nos tocaba... No, era como, yo decía, esto no puede estar pasando, esto no me puede estar pasando, porque ya esto era cuando éramos, digamos que todos profesionales, yo ya tenía un nombre, y yo decía, no, esto no puede estar pasando. Era una novela, la novela de uno de los escritores más importantes contemporáneos. Pues claro. Y había una cierta expectativa de saber cómo es que van a llevar un libro ciertamente denso a una puesta en escena. ¿Tuviste ese estreno? Pero ¿por qué hablamos de cosas así? ¿Para qué tenemos que hablar de eso? No, pues además es que pues lo dirigió un hombre que nunca había hecho teatro. Es más, dijo que él nunca había estado en una sala de teatro porque le daba claustrofobia. Y esto lo dijo ya pues a 2 semanas de estrenar. Y este señor nunca ha ido a teatro porque no aguanta estar sentado en un teatro. O sea, ni siquiera ha visto teatro. No. Entonces ahí, digamos, también aprendí que uno tiene que preguntar muchas cosas antes de aceptar hacer algo. Aprendiste por el lado duro. Pero Marce, ¿me ves? Ha tocado, sí, ha tocado ajustarse con esta pandemia, ¿cierto? Mencionaste ahora que en los momentos más difíciles moverse es sinónimo de vida y quedarse quieto, ¿cierto? Es sinónimo pues de morirse. Y para eso, digamos, en esto de que la lectura es una recreación que nos invita a la creación, te ha tocado reinventarte además un nuevo lenguaje. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sale? Me lo mencionaste brevemente, pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque pues sabemos que los actores en este momento no pueden tener el encuentro con el público, las grabaciones hasta ahora se están retomando. Ajá, pero ¿y qué hace uno? Pues mira lo que me pasó, Nico. Cuando empezó la cuarentena y toda esta cosa, estábamos a una semana de hacer un estreno con Dago García sobre una serie web que él se inventó que se llama La Nena. Y ya estábamos a una semana de estrenar. Y era un experimento porque iba a ser como era una cosa de teatro que iba a tener video, era una cosa nueva. Bueno, llegó la pandemia y la cuarentena y yo dije, la primera vez en la historia que se cierran también las productoras de televisión, teatro yo decía, teatro no se va a abrir. Ahí sí, yo entré como en desesperación, pero como te decía, Beto comenzó como a entrenar gente online y a hacer en vivos y a subirle el ánimo a la gente a través del ejercicio, porque el ejercicio además te sube el ánimo. Entonces dije, bueno, a meter... Y ahí me llegó un contacto de unos fondos de empleados que querían hacer yoga online y yo dije, pues yo nunca he hecho eso, yo he hecho yoga, pero pues hagámosle. Y viendo la plataforma Zoom me di cuenta que yo tenía contacto con la gente que de alguna manera tenía una especie de escenario donde tenía un público. Y había la necesidad, tanto yo sentía de la gente por ver espectáculos y por ver puestas en escena, como de nosotros los actores de ponernos en escena. Pero había que buscar maneras distintas a ponernos en escena que no fuera pues, ni el teatro ni la televisión por las dificultades sanitarias del momento.
Entonces llamé a Dago y le dije, Dago, hay esto. Me dijo, tengo un texto, trabajémoslo. Y duramos trabajando 3 meses, bonita pero complicada, cuya última función es este viernes de esta primera temporada. Me encantaría que la vieran. Y ticket.co y consiguen su boleta muy barata, que la pueden además con una boleta ver muchos en una familia. Entonces realmente es una manera muy chévere de pasar una noche muy entretenida y muy barata. Y montamos una obra de teatro, pero diseñada para una plataforma digital. Y no es una obra grabada, que es lo que la gente dice, pero está grabada, pero no, es una obra en vivo, porque además, claro, la hubiéramos podido grabar y está grabada y emitirla, pero la sensación del en vivo, entonces se mete el gato a veces, podría irse la luz, podría pasar 1000 cosas, se me podría olvidar el Parlamento, lo que pasa en un teatro en la realidad. Y esto hace que cada función sea distinta a la otra y que además al final tengo contacto con el público y tú no te imaginas la emoción de ver gente en Canadá, ver gente en Paraguay, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en México, en España a las 4 de la mañana, porque como es en vivo, pues son las 4 de la mañana cuando se acaba la obra, en Roma, en Estados Unidos, en Miami, en Pensilvania, en Houston, en San Vicente del Chucurí, en La Guajira, en Cúcuta, en Bucaramanga, en Montería, y ver a la gente aplaudir, comentar la obra, ver a gente, a otros colombianos en otros lados del mundo, ver de pronto una familia uruguaya que pues me había visto en Hasta que la plata no se pare y entonces me sigue y entonces se reúne con sus amigos a tomar vino y saludan. Y entonces esto se vuelve, digamos que otra experiencia en vivo que no lo tiene ni la televisión ni el teatro. Y además las posibilidades que tiene el manejo de la cámara, de moverme, de estar en primer plano, no sé, creo que son posibilidades que estamos apenas descubriendo, que nos hizo descubrir la crisis, pues las crisis son oportunidades, la crisis de la pandemia que nos hizo rebuscarnos para salir con nuestro arte por algún lado, y yo creo que esto se queda, esto viene a quedarse. Esto es no a reemplazar el teatro. Yo creo que el teatro y la sensación de comunidad en vivo, por eso el cine no se ha acabado a pesar de cuando salió el Betamax, ¿te acuerdas? Y después el VH, el Blu-ray. No, ir al cine, pagar la boleta, pagar la luz, estar con otra gente, eso es irreemplazable. Pero esto es una cosa que estamos descubriendo y por eso me encantaría que estuvieran este viernes a las 8 de la noche, bonita, pero complicada. Bueno, solo quiero hacer notar que Marcela Carvajal acaba de mencionar una tecnología que se llama Betamax, que yo jamás conocí. Eso yo jamás lo vi, como para que se den cuenta de la edad. Ya para ir no, pero también te puedo hablar de TikTok, que es lo que tiene a mis hijas no leyendo. Y a los jóvenes hoy en día, no sabes la pelea para que descubran el placer de leer frente al placer instantáneo que te da un TikTok o Instagram. Pelear con eso, Nico, está siendo algo muy complicado. Porque la lectura es irreemplazable. Irreemplazable. Ahora hay que decir que de otro lado, digamos, no, está bien, porque una de nuestras obsesiones es que leer para la vida tiene que incorporar las nuevas tecnologías, sin duda alguna, ¿cierto? Porque de eso se trata. Yo a veces, cuando me dan esas angustias, me imagino a un señor de 40 años diciendo, ese Gutenberg se va a tirar todo, ¿cómo se le ocurrió popularizar las escrituras haciendo libros que ahora todo el mundo va a leer? Entonces, sí. Me cuido de no volverme un godo, así no conozca lo que es el TikTok ni tampoco el Betamax. Mentiroso. Para nada. Para
terminar, Marci, de verdad, muchas gracias. Dame una definición tuya de qué es leer para la vida. ¿Qué se te ocurre que pueda ser leer para la vida? Es la posibilidad de imaginarse cosas que generan pensamientos que te producen creación. Y creación es vida, es lo que te decía ahorita que me hiciste repetir, entonces me gustó. Pero bueno, creo que Piaget lo había dicho ya con ser precursor del pensamiento, pero no de la lectura. Pero pues me vi de niña leyendo cuando esa lectura hizo clic, porque me encantan las lecturas que traen descripciones. Las descripciones con palabras me parecen increíbles. Por ejemplo, cuando me gusta una poesía es porque debe tener algo de descripción y las palabras describen cosas que a veces los ojos no pueden ver. Eso es, leer describe cosas que los ojos no pueden ver. Y eso genera imaginación, pensamiento y eso crea. Y cuando creas, eso es vida. La vida es crear, creación. Y eso lo genera la lectura. Yo me quedo con la primera lectura de Mafalda. Con esa niña que quería ser traductora entre los rusos y los gringos para traducir, digamos, y para que no hubiera conflicto. Con la idea de traducir emociones, ¿cierto? De interpretar emociones, con una firme convicción de ser mejor, que es para mí una de las pulsiones más bellas que existen. La necesidad y la convicción de que todo es para ser mejor, ser una mejor mujer, ser un mejor hombre. Es como una cosa, el rastro que encuentro entre Mafalda y esa lectura, básicamente para ser mejor. Me vas a hacer llorar. Parce. Lo dijiste muy lindo. Te mando un abrazo y muchas gracias, de verdad. A ti. Siempre es un placer hablar contigo. No trabajar siempre, ¿no? Pero hablar sí. ¿Cómo que no? Hemos trabajado más un montón de veces. Pero al principio era re antipático. Nunca. Sí, eras Hasta antipático. luego. Sí. Hasta. Chao. Gracias. Lean, lean, lean.